Buenos días. He elaborado una información muy buena respecto al tema de las traducciones y las interpretaciones eh, y análisis de la Biblia. Información que a mí me ha servido mucho y que me ha ayudado mucho a tener una interpretación más correcta del consejo bíblico. Y yo te lo compartía para que, pues, si te sirviera a ti o a alguien más, lo añadieran ya a sus formas de interpretar personalmente ustedes también en la Biblia. Y en sí se trataba, te advertía yo o te comunicaba que en los trabajos de traducción bíblica o de interpretación bíblica, este, eh, hay ya mucho trabajo, mucha carrera andada en estos menesteres por muchos teólogos y varones de Dios que a través de los siglos se han dedicado a analizar, estudiar y escudriñar las escrituras. O sea, ya hay herramientas, ya hay reglas, ya hay modos de ver e interpretar la escritura, ya muy trabajados y muy usados por muchos varones que por años se han dedicado a estudiar la escritura. Y también, lógicamente, enriquecido o vamos, teniendo en cuenta los métodos científicos y prácticos de las demás ciencias en su estudio, que también ya hay reglas y normas establecidas en los campos de las ciencias para lo que es el análisis, la observación, la metodología y el descubrimiento de este, nuevas cosas en las ciencias, en las artes, en todo. Porque el hombre natural ya tiene miles de años anhelando conocer, descubrir y enriquecer, ampliar sus conocimientos en todas las artes, ciencias, estudios y rubros que ha emprendido. Y lógicamente en el campo de la teología o en el conocimiento o en la cosmogamia de Dios, pues también ha sido semejante. Entonces, yo estudiando, lógicamente, y yo teniendo una relación personal con la escritura, leyéndola, agarrándola, hojeándola, analizándola, soñándola, probándola, degustándola, interpretándola, me he enriquecido también con conceptos personales míos, con estilos y modos personales míos, con otros de otros hermanos que ya tienen formas y reglas para la interpretación bíblica, y los que lógicamente, como te digo, los parámetros o los estándares de estudios científicos que se usan normalmente en las demás ciencias. Entonces yo creo que no hay pierde, no hay verdaderamente pierde en el estudio de la escritura con todos esos parámetros que hay ya muy andados y muy usados en todas las ciencias. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que no cree correctamente? Pues por mañosos, porque como hay gente vival, que se dedica a explotar, a engañar a mucha gente, pues simple y llanamente presentan una cara de maestros, pero la realidad es que traen una doble cara
y una enseñanza falsa con un mal propósito, un ventajoso y mal propósito. Y es una desgracia que hasta hoy en día la gente no se dé cuenta que la Iglesia Católica, el romanismo, es verdaderamente una empresa fascinerosa dedicada a no llevar a las personas a Cristo, verdad consumada y absoluta de nosotros, sino a estar explotando, seduciendo y engañando, y entreteniendo y empantanando con conceptos totalmente ya caducos, extemporáneos, que ya no deben estar, ya no deben operar en la plenitud de Cristo, pero los tienen amarrados bajo religión y bajo mandamientos ya obsoletos y caducos que ya no deberían estar operando con ellos, como el bautismo, como la cena del Señor, como el ganar almas, como bueno, tanto que hay, que bueno, se respeta, ¿verdad? Yo te voy a decir ese detalle. Yo respeto a las personas que quieren todavía bautizarse y las personas que todavía quieren esclavizantemente estar tomando la cena del Señor, que todas esas cosas verdaderamente fueron reales y ciertas, pero en su tiempo. Ya a estas alturas ya no deben operar, ya no deben ser exigidas por los religiosos a los fieles para que tengan alguna gracia delante del Señor. Ya no deben ser exigidas. De todo eso nos ha libertado en un entendimiento pleno Jesucristo. Para eso vino Cristo. Por eso él decía que su carga no era pesada, sino ligera. Porque ya había quitado todos sus preceptos y nos había puesto delante de Dios en toda plenitud, sin ninguna intermediación y sin que tú hagas nada prácticamente, no más que el consagrarte al Señor. Entonces yo soy respetuoso, Tomeu. Yo soy respetuoso de la gente que todavía quiere bautizarse. Yo, de hecho, inclusive hay personas que me dicen, hermano, pero si yo quiero bautizarme porque yo, bueno, no tengo el conocimiento que usted tiene. Son años y años de tradición en donde todos mis familiares y toda la iglesia se ha bautizado. Y si quiero bautizarme, pues como Felipe le dijo al eunuco, el eunuco le dijo, el etíope le dijo a este, a Felipe, le dijo, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado si ahí hay agua? Dice, no, pues si quieres bautizarte, bautízate. Y se bautizó, porque en ese tiempo de Felipe aún ya no operaba el bautismo, nomás que no lo quieren entender. Son doctrinas que no quieren entender, no se quieren hacer de la realidad y todas están subyugados a hablar en lenguas, a guardar el sábado. Tanta doctrina que todos están arrastrando, como cuando Pablo le decía en tiempos de Jesucristo a los cristianos que querían circuncidarse, seguir guardando ciertos preceptos de la ley mosaica, y él les decía, dice, miren, ¿saben qué la circuncisión es? Fue en su tiempo, pero ahorita ya no corresponde. Yo sinceramente les digo que si se circuncidan, de nada les va a servir. A lo mejor por cuestiones higiénicas, ¿verdad? Cuestiones médicas, de higiene, más. Por cuestiones médicas, tal vez, pero para vamos, un- un- una mejor relación con Dios, pues no, realmente eso ya no es así. Acuérdate tú, Tameu, que muchas cosas en la ley de Dios fueron entregadas por Moisés como ley, como cuando en nuestra casa nos dicen que es ley el no gritar. Yo me acuerdo de mi hermana que le decía, y ella constantemente le decía, le recordaba, hey, acuérdate que aquí no se griten ni se dicen malas palabras. Entonces muchas cosas Dios las entregó como ley, mientras que eran un hábito en el pueblo de Israel, porque eran como especies de salvajes.
O sea, si no les decías tú que era ley que no se metieran con sus hermanas y que no tuvieran relaciones incestuosas, pues ellos lo iban a hacer porque así lo hacían en muchos pueblos. Normalmente a la hija cuando se casaba, el suegro, el mismo suegro de su esposo la estrenaba o la vendían al mejor postor. Entonces muchas cosas estaban puestas como ley, pero mientras que el pueblo entendía, mientras que el pueblo comprendía y se les hacía un hábito. Ya después, ya dominándolas, pues ya, ¿verdad? Ya no era un mandamiento, sino un principio. Entonces, te vuelvo a comentar que yo sinceramente no me admiro, ¿verdad? Cuando un hermanito todavía quiere hablar en lenguas, todavía quiere guardar el sábado, todavía no entiende que ya no debe bautizarse y se quiere bautizar. Yo digo, amén, gloria a Dios, hermano. Si usted cree que va a tener cierta tranquilidad por bautizarse, no hay ningún problema. El Señor no le va a dar ninguna gracia, tampoco le va a quitar ninguna gracia porque lo hace o no lo hace. Esto es personal. Entonces, ¿qué, hermano? No, no, no. O sea, que sea decisión suya, porque esto es decisión de cada persona. Entonces, y por eso hay hermanos que también en ciertas iglesias, Tameu, quiero decirte, que también en ciertas iglesias, por eso poco a poco, no sé si te has fijado, como las iglesias católicas van quitando poco a poco los santos, ya no son aquellas iglesias atiborradas de santos y de imágenes veladoras, no, ahora llegas y ya están los templos un poquito sin tanta virgen. Y y así también hay ciertas iglesias donde ya no toman la cena del Señor cada semana como antiguamente lo hacían, sino, no sé, a veces cada mes y a veces hasta cada 6 meses. Cuando ya, como yo te digo, sinceramente ya no debe ser tomada la cena del Señor, porque es una aberración totalmente católica y malinterpretada y mal traducida, que la hicieron una ordenanza. Perdón, perdón, también. Entonces, pero es lo que te digo, o sea, las cosas a veces no pueden ser de un trancazo. Por eso dice la escritura cuando dice Pablo, precisamente hablando sobre las lenguas, con 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 los cristianos de Corintio, que les dice acerca de las lenguas, que dice que son puestas nomás por señal, o sea, como tipo y figura de algo que va a venir más perfecto, dice. Y es cuando dice él, más cuando venga lo perfecto. Dice, ahora vemos por espejo, ¿verdad? De una forma así borrosamente. Más cuando venga lo perfecto, ¿verdad? Entonces va a pasar esto, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de eso. Entonces las personas los teólogos que están a favor de que se hable lenguas, es porque ellos no han entendido que ya llegó lo perfecto. Ellos todavía están esperando a Cristo de los cielos. Y como hay muchas malas traducciones y malas interpretaciones bíblicas, un error traía otro error. Como estos amigos todavía no creen que Cristo ya vino, sino que todavía lo están esperando y literalmente quieren que todo ojo lo vea, entonces agarran muchos textos y los tuercen o los malinterpretan o los entienden de otra manera por no ser tan drásticos con ellos. Y lógicamente todavía están esperando a Cristo y mientras que para ellos Cristo no venga, pues todavía no llega lo perfecto. Y mientras que no llega todo lo perfecto, pues todavía opera todo lo que es no perfecto. O sea, todavía están en muchos, todavía están en, todavía están en muchos tipos y figuras. Todavía viven en muchas promesas, pactos. Cuando Cristo llega ya a lo perfecto en ti, empiezas tú a quitarte pactos, a quitarte figuras, a quitarte tipos. Y esto, volviendo al tema primario que nos concierne, sobre la interpretación, la traducción,
Y es que, por desgracia, muchos de esos hermanitos, los cuales muchos, pero muchos de ellos, casi todos, no saben el griego ni saben hebreo. O sea, ellos piensan erróneamente o ingenuamente que la Biblia Reina Valera, la cual ellos usan, que la Biblia Reina Valera, bajó del cielo, este, de la mano de Dios y se las dio así ya. Esta es la Reina Valera, tenga, esta es mi palabra. Y por eso ellos, les es tan difícil e inclusive ofensivo el que tú les digas una cosa que ven que sea totalmente diferente a lo que les dice la Reina Valera, porque ellos ven a la Reina Valera como la palabra de Dios y no quieren entender que ahí dice en la portada en la primera portada de la Biblia, que dice que es una traducción, es solo una traducción de los santos escritos, o sea, es una interpretación. Entonces no sirve. No, sí sirve, claro que sirve. Y es la que yo uso, y es la que más se usa. Claro que sirve, pero siempre y cuando tú reconozcas que solo sirve para lectura bíblica, para conocimiento básico, ya para más una cuestión más profunda, o un estudio más analítico y para fundamentar sobre todo doctrinas, ya tienes que irte a los textos originales griegos y hebreos. O sea, las Biblias Reina Valera y esas Biblias comerciales son para lectura diaria, para devocionales, pero ya para un estudio teológico y para la institución de doctrinas y convicciones teológicas, pues no te puedes valer de una Reina Valera. Es algo semejante a un espejo, la Reina Valera. O sea, tú, por ejemplo, para decir, te ves en el espejo y dices, oye, me veo demacrado. Te ves en un espejo, ¿va? Oye, me veo demacrado. O, oye, es que qué bien me veo, pero no, estás lleno de cáncer. Oye, pero yo me veo muy bien. Pues sí te ves. Pero mira, aquí los análisis dice, porque un espejo no te va a dar un análisis. Un espejo no te va a decir, no, no es una tomografía. ¿Sí me entiendes? Así es la Reina Valera, es como un espejo, donde a primera vista, pues te ves como estás, ¿verdad? Oye, de veras, traigo los ojos medio amarillos. Me voy a hacer un estudio. Oye, de veras, tengo los dientitos medio blancos, medio amarillos. Oye, se me está saltando la nariz, ¿verdad? O sea, te ves en él a primera vista. Pero ya si quieres un análisis más profundo y verdadero de veramente cómo estás de salud, te tienes que hacer un examen tomográfico, un análisis sanguíneo, todo lo que corresponde a un estudio profundo y científico de cómo estás veramente de salud. Entonces, así es la Reina Valera. La Reina Valera, pues la lees y ves las devocionales. No, no, una cosa hermosa. Pero ya para un estudio profundo teológico tienes que irte directamente a estudios teológicos. Y eso es lo que no entienden los hermanos. No, es que aquí dice así. Pues sí, es que así dice así porque es una traducción. Bueno, ¿y por qué? Pues porque es una traducción, hermano. Por eso dice así, porque es una cuestión leve, nomás. Eso es una escritura comercial para poder ser leída en el púlpito delante de niños, señoritas, jóvenes. Por eso no dice lo que dice verdaderamente. Entonces, necesita uno más profundizar. Y respecto a lo que te digo, que ya profundizando, que hay reglas, hay estatutos, hay ya técnicas para poder ver si algo realmente es verdadero o es falso. En la teología también así es. Por ejemplo, mira, yo te platicaba en el audio que te iba a mandar y que se borró,
que hay una teología que yo hablando con un hermano que conoce bastante, hablando de tú a tú con él, bien rico, bien hermoso, porque me imagino que a veces así es, ¿verdad? Es como cuando me imagino que el apóstol Pablo, en su conocimiento amplio teológico, quería hablar con alguien que conociera y no podía, porque dice, yo tengo que hablarles como niños en Cristo, o sea, no me puedo explayar con ustedes, o como Jesucristo que decía, tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las pueden llevar. Si por estas me andan apedreando, por estas cosas que apenas les revelo, me andan apedreando. Ahora imagínense que les llegara verdaderamente las grandes verdades, pues yo creo que me quemaban vivo. No me crucificaban, me quemaban vivo. Entonces, esto sí es semejante. A veces es muy triste no encontrarse con gente que puedas hablar al tú por tú con él. Entonces yo, bueno, hay personas a las cuales me encuentro con ellos y sí puedo hablar así, porque hablamos con toda sinceridad y nos contradecimos, pero a veces hasta nos apasionamos, pero siempre guardamos la postura y la ecuanimidad como para decir, ¿sabes qué? Pues tú crees así, yo creo así, y hay que seguir estudiando, ¿verdad? Y así nos sinceramos, ¿verdad? Entonces yo hablando con él, y él me decía que hay una teología que se llama la teología funcional. Tú sabes bien que hay teología teórica, teología vegana, teología animalista, teología sistemática, teología forense, que son teologías este, asignadas para un propósito específico. Por ejemplo, la teología animalista, pues es todo el estudio teológico acerca de los animales. La teología vegana es una teología o estudio bíblico acerca de lo que dice la Biblia sobre el veganismo. La teología romanista es en lo que se basa Roma para decir lo que él cree. Entonces, así hay una teología, me decía él, que se llama teología funcional, de función. Dice, mira, es que hay una teología que se llama funcional. Dice que normalmente se usa como especie de crítica, como decir, esta es una teología barata. Es una teología funcional, dice, porque hace que te funcionen las cosas. O sea, te hace ver que las cosas funcionan como las crees. O sea, tienes una teología funcional, o sea, una teología a la carta. O sea, yo estudio y encuentro en la Biblia lo que quiero encontrar. Entonces, de esa teología funcional que hace que funcione lo que tú crees, debe servirnos a nosotros como un parámetro para que te autoexamines y te autoanalices, de que veas y de que estés atento y consciente de que no estás viendo lo que tú quieres y te conviene ver en la Biblia. Yo normalmente me pregunto a mí mismo y me autoexamino en mi estudio y me digo, oye, ¿no estás teniendo una teología funcional? O sea, ¿no estás buscando nomás textos que te favorezcan para poder decir lo que tú dices? Entonces yo como buscador y amante de la verdad, pues yo tengo que autoexaminarme, porque si no me autoexamino y nomás quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, pues olvídate, precisamente por eso hay tanto engañado y tanto engañador, porque precisamente no se autoexaminan y no se doblegan a sí mismos y dicen, oye, espérate, este texto no dice eso, o sabes qué, si dice eso, ¿verdad? Oye, de veras si dice eso, y a mí no me conviene. Entonces, yo normalmente me autoanalizo con eso, ¿verdad? Porque mira, yo como animalista y como vegano, pues sinceramente, como yo les digo a todos ellos a veces, mi hermano, a mí como vegano o como animalista, me conviene mucho que este texto diga así. Pero ¿sabe qué? Así les digo yo.
me sincero con ellos, digo, pero ¿sabe qué, hermano? Yo necesito ver si esto no es una teología funcional, en la cual yo estoy utilizando para que diga eso, porque me conviene que diga eso. Y entonces yo les digo, pero ¿sabe qué, hermano? Yo analizándolo y cuidándome de que no diga eso, realmente lo he estudiado y el texto sí dice eso. Sí dice que no debemos hacer esto, que no debemos maltratar los animales, que no debemos, que debemos alimentarnos sanamente. O sea, yo lógicamente hago las pruebas previas a poder diagnosticar o poder certificar algo. No nomás así alucinándome, ay, oye, aquí dice que debes tú cuidar los animalitos. O oye, aquí dice que debes tú comer vegetales. No, no, no me alucino. O sea, yo tengo que ver verdaderamente, escrituralmente, teológicamente, en usos y costumbres, todo verdaderamente lo que uno cree, porque pues, si no después te vas a estar autoengañando. Entonces, de ahí se desprende una de las reglas de la teología, la lamentada exégesis y lamentada eigésesis, que son dos ciencias o dos áreas de la teología que nos ayudan a poder estudiar un texto en lo que es la crítica textual. Cuando se habla de crítica textual en la teología, no significa que critiques el texto, sino que crítica quiere decir estudio, análisis del texto, porque ya ves que normalmente en el uso normal, cotidiano, crítica es pues criticar, ¿verdad? Mal hablar de algo. No, 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 una crítica no tiene que ser mala ni infundada. Es un análisis serio, ¿verdad? Es una crítica seria, sin el afán de dañar, sino simplemente imparcial, observativa. Por eso a veces muchos presidentes o pastores de iglesia, o líderes totalitarios se enojan porque tú los criticas o tú les haces un señalamiento sobre lo que hacen. Ellos no deben molestarse porque como figuras públicas están sujetas a escrutinio. O sea, como son figuras públicas, no pueden ellos prácticamente hacer lo que ellos quieren. Tú los puedes de alguna manera señalar, criticar, como te digo, no en destrucción, sino simplemente de una forma de observación, decirles que está bien o que está mal. Y muchos pastores de volada se ofenden, ¿verdad? No toquéis a mis ungidos. No, 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 no. O sea, como figuras públicas están sujetas a escrutinio público. Se les puede señalar, siempre y cuando no los destruyas, no los ataques y no los ofendas. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de crítica textual, no se está hablando de destruir el texto o de difamarlo o destruirlo, no, 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 sino simplemente analizarlo. Entonces, en la crítica textual, una de las herramientas es la exégesis y eigesis. Exégesis de ex y ei de lo que te da el texto, de lo que tú ves ahí. Entonces, la exégesis enseña qué es lo que te está diciendo el texto, qué es lo que dice realmente el texto. Eso es la exégesis. La exégesis, esa es la exégesis, lo que te dice realmente un texto. A ver, ¿qué dice ese texto? Este texto lo que dice realmente, o sea, esta es la exégesis de este texto. O sea, si te dice no matarás, es porque no debes matar. Eso es lo que te está diciendo. Pero la exégesis, o sea, ¿qué es lo que yo veo en no matar? Esa es la exégesis. O sea, no matarás, no, pero dice no asesinarás o no matarás hombres, pero animales sí. Eso ya es exégesis, no es exégesis. Exégesis es que dice no matarás, o sea, que no debes matar. Y dice indefinidamente. O sea, no te está diciendo no matarás hombres, o no matarás animales, o no matarás alienígenas, o no matarás X. No, no, no dice, nomás dice no matarás.
indefinido. O sea, quiere decir todo, no puedes matar nada. No, 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 eso no dice, eso no dice. Entonces, ahí ya es la exégesis, o sea, lo que tú estás viendo en el texto. Pero precisamente por eso te digo que no puedes basarte en traducciones, porque la traducción nomás dice no matarás, pero el original hebreo es más explícito en lo que está diciendo, porque en el original hebreo no dice no matarás, en el original hebreo dice no despedazarás, no, no, no perforarás, no triturarás, no harás pedazos. Y si tú te vas un poquito más por subsecuencia, por subsecuencia o por extensión del concepto, tú llegas a entender que a un ser humano no lo despedazas, a menos que ya sean locos como ahora en estos tiempos. Pero comúnmente no despedazas toda una persona. Le puedes quitar la vida, pero no la despedazas. A quien se despedaza normalmente es a un animal. Entonces, ese texto, de acuerdo a sus textos originales hebreos, está hablando de animales, no de hombres. Pero bueno, para no ser tan exóticos en la forma que creemos, pues le compartimos tantito a los hombres, ¿verdad? No matarás hombres como animales. Entonces, y ellos es cuando ya chocan así, de una forma, un choque intelectual, ¿verdad? En lo que han aprendido. Dicen, oye, no, este cuate ya se fue mal, ya dice que hasta los animales no puedo matar. Espérame, espérame, es que originalmente ese texto de eso decía, no debes matar animales, porque no te estoy hablando de lo obvio, sino de lo que no es obvio. O sea, es obvio que no debes matar animales, no, es obvio que no debes matar hombres. No tengo que darte un mandamiento sobre lo obvio. Te tengo que dar un mandamiento sobre lo que no es obvio en ti. Precisamente por eso es mandamiento. Porque ¿por qué te dar un mandamiento sobre lo que ya dominas? Miren, todos deben respirar, ¿eh? Oye, todos deben respirar y deben permitir que los demás respiren. Eso no tienes que mandarlo, eso es obvio. Todo el mundo respira y debe respirar. No, vamos a poner mandamientos sobre lo que no es obvio. No matarás. O sea, no despedazarás animales. Entonces, eso es lo que es la exégesis y lo que es la eigégesis. Entonces yo, cuando a veces te hacen críticas la gente, los teólogos, entre teólogos, dicen, no, mira, es que esta persona hace mucho uso de la eigégesis, abusa de la eigégesis. O sea, abusa de fantasear mucho o malabarea mucho con interpretaciones bíblicas. Dicen así. Entonces te critican porque dicen, mira, a mí me lo han dicho personalmente. Dicen, no, es que tú malabareas mucho con las interpretaciones bíblicas. Y es que yo les digo lo siguiente a ellos, digo, defendiéndome, digo, mira, no malabareo. Lo que pasa es que tú piensas que la Reina Valera es la palabra de Dios y es una traducción nomás de la palabra de Dios. Es una traducción, es solamente una traducción. Y entonces, como yo te presento los textos hebreos, ya te saco de tu confort y es donde dices que malabareo. Pero yo no malabareo. Donde debes fundamentar verdaderamente tu estudio y tu teología es en los textos originales griegos y hebreos. Y luego me dicen, no, si yo muy apenas conozco el español, ¿tú crees que va a andar ahí leyendo el hebreo y el griego? Entonces ahí es donde yo les digo, ahí precisamente, si no sabes hebreo y griego, no debes andarle haciendo al maestro. Tú no eres una autoridad para poder hablar de temas teológicos de profundidad, porque si no sabes los textos originales de Hebreos, ¿cómo puedes andar hablando teológicamente de algo que no se escribió originalmente en español ni en inglés, que originalmente se escribió en hebreo y en griego? Entonces hay normas y hay reglas para poder interpretar o traducir la escritura. Y ese es otro detalle.
que hay interpretación y hay traducción de la Biblia. Porque no sé si te acuerdas que normalmente el Señor Jesucristo le decía, hay de vosotros escribas y fariseos, intérpretes de la ley. Es que había intérpretes de la ley, te voy a decir por qué. Porque en primer lugar, pues no toda la gente sabía leer y no toda la gente tenía acceso a las escrituras. Pero otra de las razones por las cuales era eso, era porque los escritos que había acerca de la escritura eran muy viejos. Eran muy viejos y venían prácticamente como los originales. Y en los originales, normalmente las escrituras originales, como el hebreo, el palohebreo, el hebreo arcaico, no trae vocales, son puras consonantes. De tal manera que verdaderamente tenías que, como carecían de vocales, pues realmente tú tenías que hacer más que una traducción, una una interpretación de lo que decía el texto. Porque si, por ejemplo, Alá, Olá o Elí, nomás traía la palabra una L. Entonces tú dices, oye, espérame, ¿aquí qué dice? Aquí nomás está una L. ¿Qué dice? Dice él, dice la, dice este, Olá, dice Elí, o sea, una bola de variantes. Entonces tenían que prácticamente interpretar. Y luego aparte de eso, espérate, peor aún, aparte que no tenía vocales, no tenían comas ni se separaban, o sea, venían escritos de Gilito venían escritos así letra tras letra. Entonces, para saber cuándo terminaba una palabra y empezaba otra, realmente estaba en chino, eran como jeroglíficos. Entonces tenía que haber una interpretación de la escritura, más que una traducción. Entonces, por eso en los trabajos de traducción actuales, por eso muchas veces cuando hay una controversia donde no se ponen de acuerdo los teólogos de qué dice ahí en ese texto, por eso lo transliteran o lo traducen con sus palabras como están así, en sus originales, así lo ponen en la traducción. Este, Esa es la principal razón por la cual a veces vienen nombres o terminologías en las Biblias modernas en sus idiomas antiguos, originales. Por ejemplo, la palabra diácono, que usamos nosotros tan común en nuestras iglesias. Mire, estos son los diáconos. Esa palabra diácono es una palabra griega original, que es diáconos, que significa servidor. O sea, nosotros debemos decir, estos son los servidores, o estos son los asistentes, o los sugieres, por así decirlo, ¿va? De la iglesia. No, dejan la palabra diácono, ¿va? Pero sinceramente no lo hacen, no creas que porque no entendían la definición correcta de esa palabra. De tal manera que mejor la transliteraron y la dejaron así como diácono. No, esto fue prácticamente más bien para darle, esto fue por parte del romanismo, para darle plus, para darle eh, bomba y platillo, ¿sí me entiendes? Como cuando ahorita tú llegas a una tienda y un vendedor te atiende y le dice, oye, ¿y usted quién es? Soy el ejecutivo de ventas. O sea, es un vendedor, ¿verdad? Nomás que para que no sea así nomás tan simplón, que es un vendedor, pues te dicen que es el ejecutivo de ventas, ¿verdad? Es el gerente de piso. Entonces, son palabrejas que usan nomás para darle cierta realce y no ser tan abruptos y darle un nombre tan simple. Por eso dejaron diácono, ¿verdad? Y también por eso a mucha gente ahorita dice, no, es que son apóstoles, es que no puede haber apóstoles, porque apóstoles, nomás los apóstoles del Señor. No, 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 todo el mundo es un apóstol, porque un apóstol este, es un enviado. Eso es lo que significa apóstolos, un generador, un enviado. Entonces, eh, no puedes decir que eres un apóstol de Jesucristo, lógicamente, ¿va? Como aquellos 12, ¿va? Pero no hubo nomás 12, hubo más apóstoles, hubo mucho más apóstoles, nomás que pues lógicamente los que más realzaron fueron 12.
Entonces, cuando a veces tú no, vamos, cuando la teología, los teólogos en sus trabajos de traducción tienen, hay una disparidad y no se ponen de acuerdo sobre cómo debe ser traducida esa palabra, así la dejan. Pues tú ponla así, ahí déjala así. Y ya hay cada quien, bueno, pues que lee la interpretación que más le ilumine el Espíritu Santo. Y así la ponen, así la dejan. Algo semejante pasó con la palabra eclesia. La palabra eclesia, que ahora nos la traducen como iglesia, que es un error y es una aberración muy ventajosa y es un engaño, porque la palabra eclesia no significa iglesia. La palabra eclesia es, es un grupo de llamados fuera, está hecha por dos vocablos griegos, que significa fuera, y iglesia, eclesia, que significa asamblea o grupo o, o tumulto o grupo, gente, equipo de gente fuera. Entonces, de hecho, en el libro de Hechos, y en toda la Biblia, de hecho, en la Septuaginta, tú encuentras la palabra eclesia, la encuentras en el Antiguo Testamento en muchos textos, porque era de un uso muy común la palabra iglesia. No más que a través ya de la historia, la iglesia romana dejó ese nombre de iglesia única y exclusivamente para definir a la iglesia, a los seguidores de Jesús. Pero de hecho, cuando dice que el apóstol Pablo era perseguido por una turba de gente inconforme con lo que él enseñaba en las aldeas, se dice que era la iglesia. O sea, no la iglesia que nosotros conocemos, le vuelvo a decir, sino que era un grupo de gente, una iglesia, que se había congregado para atacarlo a él y sacarlo del pueblo. Este, y entonces, para evitarse estos detalles, los teólogos católicos principalmente, fueron los que asignaron y dejaron para uso exclusivo de la iglesia la palabra iglesia. Como aquí en México. Aquí en México, por ejemplo, la palabra federación ya no quieren que la uses tú. eh, la Federación Mexicana de Fútbol ya no quieren que la use. O sea, quieren dejar la palabra federación para uso exclusivo del gobierno. Para cuando tú escuches federal, sabes tú por automático que es una palabra que está correlacionándose con el gobierno. No, ya no la puede usar nadie, no más que el gobierno, por así decirlo. Por eso yo tengo una federación y no le pude poner Federación Mexicana, porque esa palabra nomás solamente si mi organización es del gobierno, pero si es del uso civil, no. Es como, no sé, ¿verdad? Las armas aquí en México también. Las armas son de uso exclusivo del ejército. Tú no puedes tener un arma en tu casa, al menos que tengas cierto permiso. Y hay permiso para portar y hay permiso para detonar. O sea, si te dan un permiso para portar, pues puedes portarla, pero no puedes detonarla. Si la detonas te meten a la cárcel. Entonces tienes que tener permiso para portar y para detonar. Son las leyes, son las leyes. Esas leyes que te estoy diciendo también hay en la Biblia, para la interpretación y para el estudio de la Biblia. Y no quieren, o sea, cualquier hermanito con una Biblia en mano, que apenas tiene un año de convertido, que siempre anduvo de borracho, de sonero, allá en el zombido con las viejas, revolcándose y entrepiernándose, de repente se convierte Cristo y agarra una Biblia y dice, sí, hermano, y te contradice todo. A ti que tienes años y años de estudiando teológicamente la escritura, te contradice todo que porque supuestamente él tiene el Espíritu. No, el Señor ya me reveló todas las cosas y el Señor me revela. Yo no necesito de estudios teológicos. ¿Ma? Así de sencillo. Ah, sí, hermano, sí. Sí, yo no necesito. El Señor me va a revelar todo. Oye, y echan todas las reglas y todos
todas las formas de interpretación científica se las echan por tierra. Que sinceramente esas personas de suyo, digo, sabes que no, esta persona está tronado, está orate, y no lo vas a convencer. Entonces yo a veces hablando con las personas les digo, oye, mira, teológicamente esto y aquello. No, no es cierto. Ok, está bien, no es cierto. Ahora compruébame tú que no es cierto. Compruébame teológicamente, filológicamente, este, escrituralmente, bíblicamente, gramaticalmente, etimológicamente, arqueológicamente, todo, todo, con ciencia prácticamente, enséñame que no es cierto, porque yo ya te lo comprobé que sí es cierto. No, no, no es cierto. Entonces tú dices, oye, espérame, ¿con quién estás hablando? Ya, aléjate de él, aléjate de él. Es una persona que no entiende. Entonces, para tú no autoengañarte y no andar engañando, necesitas tener reglas de interpretación, reglas teológicas y exéticas y eigésicas y dialécticas y de todo tipo de reglas teológicas, parámetros y referentes, ¿verdad? Etimológicos, que todos son referentes, ¿verdad? O sea, tú no puedes hacer de un texto nomás por la etimología. No, 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 tampoco, ¿va? Pero tampoco puedes hacer nomás verdadero un texto nomás por por una interpretación figurativa. Porque hasta eso, ¿va? Tú sabes bien que es muy común en todos los escritos bíblicos y místicos el que hablen nomás así así como las profecías que nos tragamos, ¿verdad? Que nos tragamos de Nostradamus, las profecías de Nostradamus, que nomás habla así de una forma muy generalizada, muy escueta. El hombre de la boina negra caminará sin rumbo en días pesados. O sea, dice eso y uno dice, oye, ¿sabes qué? Con esas palabras yo te puedo enseñar hasta que la luna es de queso. O sea, son palabras muy escuetas, muy al aire, no definidas. Entonces así muchas cosas vienen en la Biblia también. Ya te he dicho que en toda la escritura mística y profética son muy dados a eso, de decir palabras muy, muy escuetas, muy, se me va la palabra para definirla. Entonces, muy, muy generalizadas. Entonces tú dices, oye, espérame, aquí puede decir miles de cosas. Entonces, ahí tú le das una interpretación figurativa o le das una interpretación literal. Entonces, pero tú no puedes hacer de un texto de esos siempre figurativo. Tienes que tú interpretar ese texto a la luz de otros textos que sí están interpretados. Como dicen, ¿verdad? La Biblia traduce a la misma Biblia. Si un momento dado Dios dice no matarás, y en un texto dice, y dijo Dios a Abraham, mata a tu hijo. Entonces tú debes entender que si Dios dice más adelante no matarás, ahí dudas de decir, bueno, ¿y por qué Dios le dijo aquí que sí mate? Entonces tú dices, oye, no se puede contradecir Dios mismo ni el mismo texto. Entonces aquí yo lo interpreto de la siguiente manera, que Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo, pero porque era los primeros días en que se estaba relacionando Dios con Abraham, y Abraham estaba saliendo de Ur de los Caldeos, de dioses totalmente paganos, caldeos, este, y que esos dioses comúnmente, la gente que los adoraba, le sacrificaban personas, sus hijos, hasta sus, principalmente esclavos y enemigos de la guerra. Le sacrificaban personas
Entonces Dios, probando el corazón de Abraham, le dice, a ver, si yo soy Dios, como tus otros dioses, entonces sacrifícame. Pero nomás se lo dio de prueba porque el Señor mismo proveyó otro sacrificio en una relación evolutiva con el hombre. Ahí proveyó un corderito que más adelante también les prohíbe ya matar corderos, animales, con la venida de Cristo, con la aparición de Juan el Bautista, que la gente ya no tenía que hacer ningún derrame de sangre, sino simplemente nomás con arrepentirse podían creer en Jesucristo. Entonces, ciertos eventos y ciertos textos de la Biblia pueden ser interpretados con otras verdades bíblicas ya universales y generales dentro de todo el contenido bíblico. Y las que no, pues lógicamente ahí las dejas, ¿verdad? Saben que este texto, como decía el apóstol Pablo, Pedro decía, como nuestro apóstol, como refiriéndose a Pablo, los escritos de Pablo, dice, como nuestro hermano Pablo nos ha escrito en diferentes de sus cartas, dice, de estas cosas, dice, las cuales son difíciles de entender. Muchas de ellas son muy difíciles de entender. Y lo dice Pedro, dice, las cuales los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. Pero Pedro ahí, bueno, está hablando nomás de una forma, de acuerdo a lo que le gusta oír a los oyentes, porque realmente no solamente las tuercen, esas cosas no solamente las tuercen inconstantes e indoctos, sino hasta inclusive él mismo no interpretaba muchas cosas que Cristo le dijo y que son teológicamente entendidas, él nunca las interpretó bien. De hecho, los apóstoles nunca llegaron a entender perfectamente el mensaje de Cristo. Eran como nosotros, no más que la Iglesia Católica y el protestantismo nos divinizan a todos los personajes bíblicos. Pues eran como nosotros ellos. Entonces ellos mismos dan testimonio que muchas escrituras son difíciles de entender. Y ahí las deja uno, ¿eh? Ahí las deja uno, ahí dice, ay, qué hermano, es que le voy a ser sincero, esto no es tan claro aquí. Por eso yo no creo en el rapto. Mucha gente hasta se rasgan la ropa y se quitan los calzones y se estiran los pelos. ¡Uy! No creen el rapto, ¿te fijas en lo hereje que es? No creen el rapto. Y yo te voy a ser franco, o sea, yo ya les he dicho muchas veces, ¿saben qué es? Que ese rato es una hipótesis, o sea, sean honestos, es una hipótesis el rato, no es, viene con textos que totalmente sombríos, o sea, muy generales, no saben ni lo que está diciendo. No, aquí dice claramente, sí, la traducción te lo dice claramente, porque ya está traducida. Y te la ponen así porque les conviene decirte que va a haber un rato para tenerte ahí atorado al filo de la butaca. Tenga cuidado, hermano, porque el Señor en cualquier momento viene y lo va a encontrar mal. Pero realmente ese mentado rato es una hipótesis. Es una hipótesis. No te estoy diciendo que no exista, pero te estoy diciendo que realmente el texto no dice eso. Es una cosa que posiblemente puede decir, pero no dice eso. Entonces, en todo ese tipo de hipótesis, tú no puedes cometer el grave error y abuso de decirle a los hermanos que existe. No puedes tú decir eso, hermanita, tenga cuidado, porque, oye, pero ¿por qué las gustas? Si eso no está diciendo ese texto. No, pero puede haber la posibilidad. No, pues a lo mejor como una cosa así, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pues cuídate, ¿verdad? Pues si puedes, pero no lo pongas como norma, como fundamento de fe, como sana doctrina. Y estos amigos lo tienen como fundamento de fe, como sana doctrina. Bueno, de tal manera que inclusive si tú no eres persona que cree en el rapto, ya eres un maldito hereje. Entonces, Tameu, hasta aquí te dejo. Este, hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar y por favor, este, mira, yo ya no, sinceramente no me gusta
pelearme con la gente, porque a veces no entiende. Prefiero darle su tiempo a la gente, darle su tiempo y de hecho también respetarlos. Si no quieren creer así, bueno, pues no crean, ¿verdad? No hay ningún problema. Ellos, cada quien carga con las decisiones que uno haga. Entonces, yo nomás te digo ese detalle, ¿verdad? Que no te apasiones tanto, no, no te enojes con personas si no creen igual que nosotros. El veganismo es muy importante, el animalismo también, pero hay iglesias donde no lo creen y bueno, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Nosotros estamos para creer y no hay que satanizarlos ni demonianizarlos. Yo sé que realmente pues es una cosa fea que estén matando animalitos, pero el peor camino que podemos tomar nosotros es enemistarnos y endiablarnos con esas personas. Tampoco podemos ser partícipes de esas cosas, ¿verdad? Pero con violencia menos vamos a cambiar las cosas. Tenemos que ser pacientes y entender, ¿verdad? Por más de quién sabe cuántos millones de años han existido los animales en el planeta. No sé por qué en todo ese tiempo no evolucionaron de tal manera que fuéramos nosotros mismos. O a lo mejor nosotros mismos somos los mismos animales evolutivos, pero que nos hemos demonizado. Entonces, en ese sentido, te comento que a ver si podemos nosotros, pues aquí está, ¿verdad? Aquí está para quien lo quiera. Esa es la invitación, ¿verdad? Para llegar libremente a este, a- al conocimiento del Señor. Seguimos pues y aquí estamos para tu servicio, en cualquier duda y también compárteme tú, porque pues el Espíritu se revela a través de cualquier persona. Todos aprendemos de todo y así lo estableció el Señor para que todos de alguna manera nos complementemos, todo ser creado y toda criatura, los animales, nosotros, todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, al estatus Cristo.